esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado, pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy resonaba en mi alma el Salmo responsorial, que es el Salmo 23, cuando decía: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos, sino que su confianza está en el Señor. Pensaba en ello porque de alguna manera este cuarto domingo del Adviento viene a iluminar un aspecto fundamental de nuestra vida cristiana, que es la obediencia de la fe. Decía hoy la carta a los Romanos. Decía San Pablo que esta gracia, este evangelio, esta buena nueva de Dios, prometida desde antiguo en las Escrituras, que se refiere a su Hijo, dice: por Él hemos recibido la gracia de este apostolado, este ministerio que lleva a cabo Pablo anunciando. Dice: para suscitar en ustedes la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. Y de alguna manera, hoy la palabra nos contrasta dos figuras frente a esta respuesta del hombre ante los designios divinos. Uno es Ahaz, el rey Ahaz, rey de Judá, y otro es José, el esposo de María. ¿Cómo estos dos personajes nos ayudan a entender quién
puede entrar en el recinto, en la voluntad de Dios, en el monte santo? ¿Quién de los dos? Figúrense la figura de este rey. Estamos en el capítulo 7 de Isaías, que se va a dar la profecía más importante del Emmanuel, ¿no? El signo que Dios va a dar para que el pueblo confíe, para que el pueblo entre en la obediencia de la fe. ¿Qué ocurría? ¿Cuál era el contexto de aquel momento? Aquel rey se veía ante un dilema. Iba a ser asediado, iba a ser amenazado su poder, su imperio. Por tanto, su autoridad. Estaba en juego que invadiera Judá un reino extranjero, pagano del sur. Y un poquito el rey estaba jugando, barajeando el destino de su reino, de su poder. Y un poquito quería como hacer un contubernio, un arreglo con Asiria, un reino del norte. Pero claro, en alguna manera en esa estrategia política de salvaguardar su poder, estaba la desconfianza en Dios, que cuida de sus pueblos, que le pide fe. Y por eso suscita Dios a Isaías que vaya a hablar con Ahaz, aquel rey. Y le dice, oye, no te líes con esa gente, con ese pueblo pagano. Pide al Señor una señal, que Él te la va a dar. Y viene el rey Ahaz con aquello que llamamos aquí con el jueguito, la duda en el fondo, la falta de fe. Dice, no, yo no voy a pedir ningún signo, no voy a tentar al Señor. En aquellas palabras, aparentemente, hay un cierto respeto, ¿no? Pero en el fondo lo que hay es una duda, una desconfianza, un no apoyarse en el amén de Dios, en el Dios del amén, el Dios fiel, el Dios del sí. ¿Qué es lo que le está pidiendo Dios en aquel momento al rey? Y viene Dios a través de Isaías y le dice, pues sí, pues es Dios el que te da el signo. Escucha, Shema, ¿no? Escucha, Israel. No te basta cansar a los hombres, sino que incluso cansas a Dios con tu duda, con ese modo humano de resolver tus problemas, con esa astucia tuya, con esa voluntad tuya, con la que te quieres salir siempre con la tuya y no te fías de Dios, no te abres con mano inocente, con puro corazón, no confías en el Señor, haces tu ídolo de tus estratagemas, de tus soluciones terrenas, humanas. Dios te manda el signo. Mira aquí que la virgen, la doncella, está encinta y se da a luz un hijo que será Dios con nosotros. Dios que no se olvida de su pueblo, Dios en medio de su pueblo, Dios con el que hay que contar, Dios que es siempre un sumando en tus decisiones. Los economistas le llaman un asset, ¿verdad? Dios no es pérdida, Dios es siempre ganancia. Fíate de Él, confía en Él, no en tus capacidades humanas, no en tus experiencias, en tus reflexiones personales, en tus modos de hacer las cosas por tu cuenta. Fíate de Dios. Entra en la obediencia de la fe que hablaba hoy San Pablo. Se nos ha anunciado un anuncio, una buena noticia de parte de Dios, de la que yo participo, dice San Pablo a los hermanos de Roma en esta epístola. Y ahora anuncio para que entren todos a la obediencia de la fe, por la que vas a ser salvado. Y aquí entra el personaje de José en el Nuevo Testamento, el esposo de María, como le llama Mateo,
cuando hace la genealogía que leíamos ayer, la genealogía desde Abraham, y va mencionando esa genealogía hasta que llega a la tercera generación. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, en quien se cumplen todas las expectativas de Israel, toda la esperanza de Israel, toda la promesa de Dios. ¿Y quién era este José? Hoy Mateo nos dice que era un varón justo. El esposo de María era justo. Y tiene otro dilema. Está desposado con aquella doncella, María de Nazaret. Se la había dado como esposa y él conocía de María. Y él era un varón justo. Y lo último que supo de ella es que había ido deprisa a la montaña. ¿Para dónde cogió la novia? Me dejó aquí, enredado, alborotado, diríamos nosotros acá. Y cuando regresa de estar allá atendiendo a su prima, lo cual nadie sabía lo que le había acontecido a Isabel, María sí, porque se lo dijo el arcángel. Ya viene de 4 meses. Y aquí entra el dilema de José. A todas luces se percatan de su embarazo. Y lo propio, ante un acontecimiento así, José sabe que esto no es mío y que los meses que ha estado fuera yo no la he visto. Por tanto, aquí hay una situación que le crea a José una angustia, porque yo conozco a María. Y sin embargo, aquí hay algo que no está a mi alcance. Aquí hay algo que desconozco. Aquí hay un designio que no dejo de ver algo sobrenatural y yo mejor me retiro. Y tan pronto llegó a esa resolución, Dios intervino. Porque aquí no hay duda. En José no se da la duda de Ahaz. En José más bien se da la actitud del justo que no quiere hacer prejuicio. Dice, no quería difamarla y decide más bien repudiarla en privado. Pero tan pronto llegó a esta conclusión, Dios se le revela, porque en él no cabe más bien la duda del juicio, porque si hubiese tenido la duda del juicio, la hubiese difamado, la hubiese apedreado, hubiese cumplido la justicia de la ley. A toda adúltera que muera apedreada. Y aquí no se da esa actitud en José. Más bien está el desconocer el misterio. Desconozco el designio divino. ¿Qué está aconteciendo? Yo no soy capaz de entenderlo. Mejor hago silencio, no hago juicio, callo. Y en ese silencio se revela el Señor. Y se le aparece el ángel. Dice, no temas. Este temor de tu corazón te hace llegar, como decía el Salmo, al monte santo, al recinto sacro. Has tocado lo sagrado de Dios en tu silencio, en tu no prejuiciarte, en tu no sacar conclusiones, en no hacer reflexiones personales tuyas, no creer que tú tienes la respuesta y la solución a todo por tus criterios, por lo que ven tus ojos. Y se les revela a Dios, no temas a tomar a María, tu mujer,
porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo, viene de Dios. Y dará a luz un hijo que no es tuyo, viene de Dios. Y tú vas a hacer el rol de papá, así que no te retiras. Tú estás involucrado en este designio divino. Tú tienes un rol, tú participas del querer de Dios, pero tienes que cooperar, tienes que abrirte al querer de Dios. Tú le pondrás por nombre Jesús. Ese es el rol del Padre. Tú vas a ser el Padre legal. Dios cuenta con tu voluntad humana, pero tienes que rendirla a su plan, a su designio divino. No lo obstruya, porque Él viene con la salvación. Dios trae la salvación. Su nombre, Joshua, es salvación para el pueblo. Y ahí asocia la anunciación de José con la de María, que es el cumplimiento de la profecía de Isaías que hoy leíamos en la primera lectura. Mira la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que le pondrá por nombre Dios con nosotros. ¿Y qué hizo José? Tan pronto despertó del sueño, entró en la obediencia de la fe. Hizo lo que le mandó el Señor. La obediencia de la fe. Así llegamos a la Navidad, hermano. Abriéndome por la obediencia de la fe. La fe es asumir, adhiriéndome con el entendimiento y la voluntad, el corazón, al querer divino. La Virgen es la maestra de la fe. En el fiat de María hay un adherirse por completo en su memoria, en su entendimiento, en su voluntad a lo que Dios le propone. Y vemos que José está también actuando en la obediencia a la fe. Hizo lo que Dios le mandó y por tanto recibió la salvación de Dios. Pues tú piensas que en la Navidad, hermano, cuando vivamos este evento, hagamos memorial de ese acontecimiento en el día de Navidad, en la Nochebuena, que lo que Dios espera de mí es la obediencia de la fe, dejarme salvar por el Señor, que viene con la gracia, viene con el desquite, viene con la justicia. Su voluntad en mi vida, acogida, aceptada, su designio divino no se equivoca. No es fruto de la lógica mía, de los modos míos humanos, de la manera de yo resolver las cosas aquí en la tierra, buscando mi beneficio, justificando lo que hago, saliéndome con la mía. Tengo que rendirme a los planes de Dios y dejar obrar al Señor, dejarme salvar por Él. Este niño que nace, este Salvador, este Dios con nosotros, trae tu salvación. Y tú piensas cada uno en los problemas, las historias que trae, que arrastra, que ha vivido, que te han traído tantos problemas, tantas decisiones, tantas situaciones. Señor, me doy cuenta que todos estos problemas en donde me he metido ha sido porque no he vivido el Dios con nosotros, el sumando, que eres tú, que eres salvación en mi vida, que tú puedes salvar mi matrimonio, que tú puedes salvar mi historia, esta relación fallida, esta relación maltrecha, estos odios, estos resentimientos, estas depresiones, estas situaciones en donde me ha traído mi pecado, mis modos humanos, por no verte a ti, por no entrar en la obediencia de la fe. Y quiero entrar en la Navidad aprendiendo de José, aprendiendo de María, diciendo, hágase en mí según tu palabra, que así sea.